¿Qué hacer si a tu planta le cae ese molesto hongo cenizo? Hoy les traigo un fungicida muy fácil de preparar y lo tenemos en casa para empezar a combatir todo este hongo para que no nos acabe con nuestras plantas. Este hongo cenizo normalmente aparece en las begonias, en las primulas, en todas estas plantas que a veces tenemos de interior o exterior. Normalmente cuando tenemos este hongo nos da ese afán por empezar a acabarlo y esto termina acabando con nuestras hojas. ¿Por qué? Porque este es un hongo difícil de erradicar en nuestras plantas. Yo lo he comprobado muchísimo en mis begonias, en mis primulas, también en las primaveras nos pasa eso. Y cuando empezamos a tratarlo debemos de hacerlo con una forma frecuente. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a utilizar los fungicidas los empezamos a utilizar mal. Por ejemplo, cuando utilizamos la manzanilla, la canela, todo esto, lo empezamos a usar cada mes, cada 15 días, no. Cuando la planta está bastante invadida, por ejemplo, como lo es las begonias, también debemos apurarle, echarle, digamos, cada tercer día, cada cuarto día. Esto no lo va a matar, esto no va a matar tu planta, pero lo podemos aplicar con más frecuencia. Les estoy hablando de la canela en polvo o la canela en astilla, porque si no consigues la canela en polvo, también lo puedes hacer con canela en astilla. ¿Qué vas a hacer? Vas a coger una vasija. Por ejemplo, si la vas a hacer con canela en astilla, lo puedes hacer en una tetera. La colocas ahí, la llevas al fuego y la vas a dejar por unos 5 a 10 minutos para hasta que esta suelte todo lo que tiene que soltar de la cáscara que vamos a llevar allí esa astilla. Bueno, si lo vas a hacer con canela en polvo, esta es un poco más rápida ya que sus componentes están más concentrados, entonces le vamos a colocar más o menos una cucharada o cucharada y media por litro. ¿Para qué? Para que nos quede un poquito concentrado y nos sea un poco más fácil erradicar este hongo. Bueno, lo vamos a colocar en un atomizador. Yo siempre les comparto que lo tienen que colar primero en un colador de tela, el que usamos para colar el café. ¿Por qué? Para que no nos vaya a tapar el atomizador. Bueno, si ustedes, por ejemplo, van a preparar, digamos, se dieron cuenta, voy a preparar porque vi que las flores o las hojas de mi jardín están llenas de ese hongo cenizo, entonces van a preparar poquito, lo van a preparar bien concentrado, lo dejan hervir un poquito más y lo rinden hasta el litro para que este se enfríe, porque no lo van a aplicar ni tibio ni caliente a las plantas, sino simplemente lo dejan enfriar y luego sí lo ponen en un atomizador. Lo van a aplicar en las horas de la tarde o en las horas de la pura mañanita. ¿Para qué? Para que este nos empiece a funcionar de esta manera. Bueno, lo van a aplicar de abajo hacia arriba por todas partes. ¿Para qué? Para que este no se siga propagando, porque muchas veces hay una hojita por allá escondida que lo tiene a un ladito, entonces este aprovecha y se hace, digamos, de esta forma, y cuando nos damos cuenta, este ya está invadiendo nuestra planta. Bueno, en las primulas, normalmente como las tenemos así como en lugares escondidos, la humedad, entonces a veces no nos damos cuenta. ¿Qué vamos a hacer con esto? Le vamos a poner a todas las plantas que tengan alrededor o simplemente la aíslan. Si se dieron cuenta, por ejemplo, que tienen las primulas, empezaron con este hongo, entonces la llevan a un ladito donde no se vaya como a tocar con otras plantas. Si de pronto ustedes descubrieron que solamente fueron las begonias, entonces también las van a apartar. Las llevan a un ladito y empiezan a aplicarle esto cada cuánto. Si ustedes ven que está muy arraigado, esto lo pueden hacer también preventivo. Así no tenga el hongo, entonces le van a rociar en las hojitas cada semana. Les ponen así para que este hongo no vaya a caer allí. Ahora, si ustedes dicen, no, pero si solamente es para las begonias, para las primulas, no, hay muchas plantas que les da este hongo, por ejemplo, los tomates, a veces que tenemos ahí en la huerta, o también hay muchas plantas que les dan este tipo de hongo. Entonces simplemente preparamos esta infusión y la tenemos ahí lista. También la pueden guardar en la nevera, la sacan que se ponga a temperatura ambiente y luego sí la empiezan a aplicar de esta manera. Este fungicida es un fungicida natural que ustedes pueden utilizar todas las veces que quieran, si la quieren utilizar por la mañana, por la tarde, si de pronto tenían las plantas a la intemperie, les llovió, espera que se ventilen, que se vaya esa agua y vuelven y aplican, sobre todo en las tardes cuando el sol se haya ido, o si no, muy temprano para empezar a que esta canela con la brisa o con el solecito, a veces que estas aguantan solecito de las mañanas, se empiece a adherir a las hojas de las plantas y este hongo va a desaparecer como arte de magia. Por ejemplo, les voy a compartir, digamos en las begonias donde lo estaba aplicando, cuando uno las trae del vivero, a veces estas empiezan con unas hojas muy bonitas y cuando nos damos cuenta más o menos a la semana están llenas de este polvo blanco. Miren, con este estaba ensayando, incluso le sacrifiqué algunas hojas porque me descuidé y no empecé a ponérselo de manera preventiva. Hay algunas que las tuve que sacrificar
sacrificar, por ejemplo, si tienen solamente el pedacito, entonces uno les recorta el pedacito y estas empiezan también a florecer. Recuerden que la canela también es un abono que nos sirve para nuestras plantas. Miren, esta empezó a florecer, además que estas flores pasan como desapercibidas porque las hojas son tan hermosas, las de esta begonia. Otra planta que también se llena muchísimo de este hongo y lo he estado utilizando y se me alcanzó a poner un poquito amarilla es en las gérberas. Miren, estas plantas cuando las traemos también empiezan a tener ese hongo cenizo, entonces ellas empiezan con las hojas amarillas, entonces las tenemos que retirar y le vamos dando paso a hojas nuevas, a flores nuevas. También les comparto que para las personas que me escriben que cuando tienen este tipo de planta, como lo son las gérberas, estas empiezan a no florecer. ¿Por qué? Porque este hongo las empieza a atacar desde la parte de abajo y cuando ustedes se dan cuenta es que la florecita venía saliendo, pero como es una flor indefensa, entonces esta la agarra y empieza a destruirla. Entonces por eso es que yo les digo, si utilizamos de manera correcta este fungicida, tal como se los digo acá, ¿por qué? Porque a veces cogen y preparan cantidades de fungicida con muy poquita concentración de canela, entonces no nos va a servir. Tiene que ser de la cantidad exacta, así tal como se los digo. ¿Por qué? Porque yo ya hice el experimento y lo he estado aplicando en las plantas. Otra planta también que se llena muchísimo de eso son las gloxinias. Mírenlas, estas por ejemplo, cuando empiezan a tener las flores, también les empieza a caer este tipo de hongo en las hojas y en todas las partes. Entonces como las vemos florecidas decimos, no, están hermosas, están divinas, pero cuando ya las empezamos a mirar de cerca, están llenas de este polvillo blanco. Entonces hay que actuar de manera preventiva para que estas no se nos empiecen a deteriorar. Bueno, acá les comparto todos estos consejitos que he estado practicando con este fungicida, que sí funciona y lo pueden ir practicando en todas las plantas. También lo pueden aplicar en las suculentas cuando las tienen así, digamos, con flor, entonces le aplican a la vara floral, no a las flores, y esto les ayuda a que ese piojito no se empiece a posar allí. Espero me escribas en los comentarios cómo te ha ido con este fungicida, en qué plantas lo usas o simplemente te entró la curiosidad y entonces lo empezó a utilizar y si te dio beneficios.